Buenos días, compañeros y compañeras. Nos hemos reunido hoy para poner en común la respuesta a las preguntas que dijimos en el proyecto Exploradores y Exploradoras por la Historia. El alumnado de la ESO nos hemos centrado en la edad contemporánea y también esta línea del tiempo para que de forma visual podamos observar las distintas etapas en su orden cronológico. No nos vamos a extender mucho en el contenido porque esta información más completa la tenemos en los mapas visuales que la hemos colaborado con Cava y que cada grupo escogerá a continuación. Si queréis información un poco sobre la escritura de la línea, os invitamos que mañana por favor vengáis a ver, a buscar la información de forma más relajada. La línea contiene información sobre la fecha y a continuación con la que se inicia y finaliza cada etapa. Ambas cuentan con una brevísima síntesis e información sobre la nueva artista. Por último, pero no menos importante, en cada etapa hay retratos sobre mujeres que a su lado hay un QR para que podáis acceder e informaros sobre su vida. En la prehistoria no hay fotos porque no se inventó la escritura y no nos ha llegado información ni de mujer ni de hombre. Y hemos puesto la hipótesis de la Venus un QR sobre las paleolíticas, que seguro que os encanta. Por último, vamos a ponernos a exponeros por qué la etapa de la prehistoria tiene un espacio discontinuo en su inicio. ¿Alguien lo sabe? No. Pues lo hemos hecho así para reflejar el tamaño de cada etapa. No se corresponden con su duración en años. No es proporcional. Si fuese proporcional, la edad contemporánea sería así, la historia sería todo esto y la prehistoria hacia allí. ¿A qué es interesante, verdad? Sí. ¿Alguien sabe por qué hay una línea de cada etapa que llega hasta nuestros días? Lo hemos hecho así para representar que aún a día de hoy quedan muchos grupos de personas en el mundo, cada vez menos, que viven y se organizan como en esas etapas. Tribus que vivían de la caza y de la ganadería como la Victoria, etc. A continuación damos paso a la exposición cronológica de cada etapa. Gracias por esta atención. Venga, Inés, ¿no? Que tú eres la que más me va a ayudar. Bueno, si necesitamos mirar atrás, podemos mirar, ¿vale? Si no nos acordamos. Buenos días. Nosotros en infantil hemos estado estudiando todo este trimestre sobre la prehistoria y hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿dónde vivían en la prehistoria? En la cueva. ¿Y? Cabaña. En cabañas. ¿Y con qué hacían las cabañas? Con piedra y con paja, con ramas, con madera, con palos, muy bien. Y en la prehistoria para poder comer, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué hacían? Cazar. ¿Cazaban? ¿Qué cazaban? Animales como por ejemplo el que más os gusta a vosotros decir. Ese grande con los pedazos de colmillo, ¿cómo se llama? El mamú, ¿verdad? Y otros muchos animales más. Y también, ¿qué hacían? Cogían fruta. Bueno, pero eso después. ¿Cómo se vestían en la prehistoria? Porque en la prehistoria no había tiendas. ¿De dónde sacaban la ropa? Decíselo a los niños que no lo saben. Con las pieles de los animales se hacían la ropa, ¿verdad? ¿Y qué inventaron en la prehistoria tan importante? ¿Qué fue? El fuego. El fuego. ¿Y cómo hacían el fuego? Con
piedras así, ¿verdad? Y y frotando los palos. Así, hacían así mucho rato, hasta que salía la chispa y salía el fuego. Venga, ¿y qué más cositas hacían? Herramientas. ¿Con qué? ¿Cómo hacían las herramientas? Con palo y con piedra. Con palo, con piedra, con hueso. Y también hacían cerámica, con barro. ¿Y cómo se llamaban las pinturas de la prehistoria? Pintura rupestre. Las pinturas rupestres, que son las que se encuentran en las cuevas, ¿verdad? Y luego las construcciones estas que tanto nos gustan, que hacían con piedras muy grandes. ¿Qué eran estas construcciones? Eran tumbas. Estas construcciones las hacían para enterrar a la familia cuando se morían. Bueno, y había varios tipos, ¿no? Una piedra así muy grande puesta de pie, ¿cómo se llamaba? Menir. Y estas eran ¿pero cómo se llamaba esto? Un dolmen. Y muchos dolmenes juntos, ¿cómo se llamaban? Fronles. Muy bien, pero muy bien lo dicen. Y ya por último también, en la prehistoria pues hacían esculturas, y sobre todo hacían esculturas de figuras de mujer, como esta que la tenemos aquí, o esta que teníamos por aquí, ¿veis? Que estas se sacaron con la impresora 3D, ¿verdad? Eran las Venus. Y Emma también tiene otra aquí, que son las mismas, que son como las más conocidas o las más famosas. Claro, como esta. Bueno, y hasta aquí ha terminado nuestra presentación, ¿no? Bien, primero. Y nosotros nos ha tocado trabajar la edad antigua y en concreto una civilización, que es la civilización de Egipto. Muy bien. Y entonces, pues, ellos van a contar algunas cosillas que hemos aprendido. Venga, va a empezar Samuel. Venga. Egipto está en África, del desierto del Sáhara, porque Egipto pasa por el río Nilo, su bandera de color roja, blanca y negra. Muy bien. Después Eduardo nos va a hablar de qué. Pues que te escuche, claro. Eduardo. Eso, venga. El Sáhara es un desierto, no Hace. hace mucho calor, Vale. hay también Dromedario. y hace escorpiones. Y escorpión. Muy bien. Conocen camiones también. Por Egipto pasa el río Nilo. Servía para tener agua, había cultivos cerca de barcos, llevaban las piedras para hacerlas pirámides, había muchos cocodrilos, también hipopótamos. Los símbolos, el ojo de uno. Más fuerte, más fuerte. Símbolo de la felicidad, la llave de la vida, símbolo de la inmortalidad, el escarabajo azul, amuleto en la suerte. La faraón eran las reyes de Egipto, tenían todo el poder. Algunos faraones fueron Tutankamón, Ramsés II y Cleopatra. Las mayas Ahora las pirámides, ¿no? están hechas de piedra, eran las tumbas de los faraones, tenían pasaditos secretos para ocultarse.
está dentro de un sarcófago. Es la escritura de los egipcios. Los egipcios escribían con dibujos. Con la maestra Silvia también hemos aprendido sobre Egipto, pero en inglés. Y esto es todas las cositas que hemos aprendido sobre Egipto. Roma y el Imperio Romano tiene 3 continentes: Europa, Asia y África. Roma tiene la península itálica. Ahora va a pasar mi amigo Brian. ¿Qué comían en el Imperio Romano? Comían carnes, pan, leche, trigo, vino, etc. ¿Cuántas comidas hacían al día? 3 o 4 comidas al día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ahora va a pasar a hablar mi amigo Francisco. Bueno, yo me llamo Francisco y voy a hablar sobre los 3 tipos de casas que había en Roma. La primera es la insulares, que eran de las familias pobres. La segunda es domus, que eran de las familias ricas. Y la tercera es villas, que eran casas de campo. Y ahora va a seguir hablando mi compañera Paula. Yo soy Paula y voy a hablar cómo se vestían los romanos. Primero voy a hablar cómo se vestían las romanas y las niñas. Se vestían con una túnica por los tobillos y manga larga. Y para saber si estaban casadas, se ponían una toga por la espalda. Y hombres y niños tenían una túnica por encima de las rodillas y manga corta. Y ahora va a seguir mi compañero Pablo. Yo lo voy a explicar cuando empezó la Roma, empezó año 27 hasta 50. Ahora va a hablar mi amiga Alicia. Hola, soy Alicia y voy a hablar cuando terminó Roma. La época romana finalizó en el año 476 después de Cristo. Ahora va a seguir mi compañero David. Hola, yo soy David y voy a decir acontecimientos importantes del Imperio Romano. 1. Logró conquistar extensos territorios. 2. Leyenda de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. 3. Gran periodo. Monarquía, república y nación. 4. Su caída en poder de los romanos en el año 476, marcó el paso hacia la Edad Media. Y ahora va a seguir hablando mi compañera. Hola, yo soy Lucía y voy a hablar sobre la diferencia entre los colegios de la antigua Roma y la actualidad. Hoy en día vamos al colegio niños y niñas. Y en la antigua Roma solo iban niños. En la actualidad existe el colegio. En la antigua Roma las clases se daban en las tiendas. En nuestras aulas los pupitres están a la misma altura y los romanos se sentaban de lado. En la antigua Roma no había maestros, solo maestros. Ahora va a seguir mi compañera Antonio. Las ladronas romanas eran mujeres que ayudaban a los partos. Las mujeres romanas dependían de sus padres cuando se casaban de su marido. Y ahora va a seguir tercero y cuarto de primaria. Hola, somos la clase del tercero y cuarto y os vamos a presentar la edad media.
que empieza desde el año 466, con la caída del Imperio Romano, y finaliza en 1492, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta etapa de la historia se caracteriza por el feudalismo, que significa que la sociedad era dividida en tres campos: la primera, nobleza; la segunda, el clero; el tercero, campesino y campesina. Estas personas tenían diferentes oficios. Los artesanos se reunían en gremios, es decir, panaderos con panaderos, herreros con herreros y carpinteros con carpinteros, etc. Pero también estaban los caballeros, los sacerdotes, las monjas y los sirvientes. En el caso de la mujer, se dedicaban al abastecimiento de agua, se encargaban de los baños públicos y también a las labores domésticas ayudadas por los sirvientes. Las personas en la Edad Media tenían una alimentación parecida a la nuestra. Comían verduras, frutas y carne. Bebían vinos y cerveza. ¿Sabías que comían hojas, trigo, pavo real y gallina? Además, pude creer que no había ni copa ni plato. Solo había cuchara y cuchillo. Al comer de esta forma tan rara y al vivir así, se ponían enfermos. Pero como los hospitales no se habían construido hasta más tarde, se curaban con hierbas medicinales y oraciones. Cuando por fin se construyeron los hospitales, estos servían para curar a enfermos y alojar a los pobres y viajeros. Además, en la Edad Media las casas han cambiado mucho de la edad contemporánea. Antes, en la Edad Media, solo había una habitación que era lo de los campesinos, que vivía en su casa, que servía como cocina, dormitorio y comedor. Y cuando dormían, desenrollaba la paja y cuando se levantaban, la volvían a enrollar. Y los artesanos también vivían donde trabajaban. Y los nobles y los reyes vivían en castillos rodeados de un foso. En cuanto a los personajes importantes de esa etapa de la historia, podemos hablar de Carlos Magno, Mahoma y Gengis Khan. Sin olvidar a los reyes católicos: Juana de Arco, Cristóbal Colón y Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Por último, en la Edad Media se inventaron objetos como el papel, la pólvora, la imprenta, la brújula y la ventana de cristal, entre otros. Espero que haya gustado mucho y muchas gracias. Todas nos hemos Hola, yo soy Manuel. Les voy a explicar dónde vivían. En general vivían en Europa, en Asia, que forman Eurasia, y en África. A partir de esa época se empezaron a conquistar otros territorios por la llegada a América. Yo soy Luis y les voy a hablar del Imperio Español. El Imperio Español
conquistó varias partes del mundo, por ejemplo, en todos los continentes, Europa, Asia, América, Oceanía y África. Hay una frase que se dice que en el Imperio Español nunca caía el sol, porque ocupaba todo el mundo. La Edad Moderna comenzó en 1492 con la llegada a América. Terminó en 1789 con la Revolución Francesa. Y os voy a hablar de algunas cosas que fueron importantes. Como por ejemplo, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca, se instauró el calendario gregoriano que es el que actualmente tenemos y hubo la primera revolución industrial, también hubo la revolución inglesa y hubo muchas guerras y una de ellas fue la guerra de los 30 años. Ahora vamos a hablar cómo vivían. Vamos a empezar por el comercio y la comida. El comercio era exterior, vender cosas en otros países, o sea, con América, y intercambiaban el oro y la plata. Y se trajeron algunos alimentos como la patata, el tomate, el cacao. Y una de las cosas nuevas que se trajeron fue el tabaco. Pasamos con la comida. El aceite, el pan, las frutas, las verduras y el vino. El vino era muy importante sobre todo porque en todas las comidas se bebía. Ahora yo os voy a hablar de la vestimenta y de la vivienda. A punto de destacar de la vestimenta que usaban ropa como corbata, pantalones cortos con la rodilla, grandes sombreros y corbatas. Y en las viviendas pues eran pequeñas casas y pues se usaba el adobe, que era la mezcla de barro y paja, se pisaba y se formaba el adobe, que era como otro ladrillo, y también se usaba el ladrillo. Yo voy a hablar de los viajes y del tren. Los viajes se hicieron en barco porque no había más medios de transporte, todo era en barco, por eso existen ni los coches, ni los aviones, ni los furgonetas, ni nada. Y iban allí a otras tierras o para colonizarlas, o para traerse alimentos, o para conocerlas. Los inventos en ese siglo se inventaron muchos inventos de que actualmente tenemos ahora, como el telescopio, la máquina de vapor, el termómetro. Ahora yo voy a hablar de las creencias. Casi todo el mundo que había en Europa era católico. Y cuando se descubrió América, los europeos obligaron a los que estaban en América a ser católicos. En la escuela solo iban los nobles, que eran los que más dinero tenían. Y en juegos jugaban a juegos de pelota, juegos deportivos, de educación, que eran con caballos, a caza y natación. Yo ahora voy a hablar sobre los hospitales y los entrenamientos. Los hospitales no estaban muy desarrollados y las enfermedades más destacadas son la peste, el sarampión y el aire. Y ahora voy a hablar sobre los enterramientos. Los enterraban en el ataúd con su ajuar funerario. Ahora vamos a continuar mi compañero Rubén y Manuel. Ahora voy a decir algunos personajes relevantes. Empezamos de Reyes Católicos, que fueron Isabel y Fernando, a Santa Teresa de Jesús,
Jesús, a Miguel de Cervantes, a Cristóbal Colón y a muchos más. Y ahora yo os voy a decir el papá de la mujer que se le daba tenían que cuidar la casa y educar a sus hijas, no podían elegir sus parejas o su pareja, tenían que limpiar la casa y tenían que cuidar a callar. Ahora vamos a hablar un poco de la lengua en la Edad Moderna. La nobleza se adueñó de la terrena tierra y tomaron el nombre del señorío de la tierra. Carlos III creó el conde de Benalúa, que es el actual nombre de nuestra cooperativa. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición sobre la Edad Moderna. Esperamos que os haya gustado. Y ahora dejamos con nuestra compañera de primero y segundo de eso con la edad contemporánea. Buenos días. Hoy vamos a exponer nuestro reto. Espero que os guste. ¿En dónde vivimos? Nuestro hogar, el planeta Tierra, es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una superficie activa y sólida, con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más. La Tierra es especial porque es un planeta de océano, ya que el 70% de su superficie es agua. A continuación yo voy a decir las partes del mundo que conocemos. En la actualidad, convencionalmente hay 7 continentes, pero de esos 7 continentes está incluido Europa, que en realidad es una península del continente asiático, que es el mayor del mundo. América del Norte, América del Sur, Asia, África, Antártida, Oceanía y Europa. También hemos llegado a visitar la Luna, Marte y el océano. ¿En qué fecha empieza y en qué fecha acaba el año? La edad contemporánea es entre la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. La actualidad comprende, si partimos de la Revolución Francesa, un total de 234 años entre 1789 y la actualidad. ¿Qué acontecimientos importantes ocurrieron? Bombardeo en Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945 murieron 140 personas por los bombardeos. Final de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1945. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Esta gigante infraestructura dividió la capital alemana a lo largo de 45 kilómetros. Desde el 6 de agosto de 1971 hasta la fecha mencionada. Atentados del 11 de septiembre de las dos Torres Gemelas, que fue cuando un avión se chocó contra una torre gemela y atravesó en Nagasaki. El primer hombre en pisar la luna fue Neil Armstrong, el 21 de julio de 1969. Ahora sí, como compañera. Yo voy a hablar de cómo vivimos. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha estado trabajando. Salía a cazar durante una hora y ni siquiera era considerado trabajo. Desde entonces, el trabajo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y precisamente lo ha ido para mejor. La alimentación permite elaborar alimentos de gran escala. Harinas, quesos, mermeladas, mantequilla, etc. van directamente hechos por fábrica. Es una etapa de enorme producción y consumo de gran actividad. Los materiales utilizados para su estructura son sobre todo acero y hormigón. Las casas de la edad contemporánea tienen una apariencia casi industrial, con amplios espacios y luminosos y techos altos. La moda contemporánea se extiende entre aproximadamente 1800. La actualidad, siendo Francia el punto de revolución, como moda, con diseñadores como Coco Chanel. Muchos de ellos son inventos, si los que en nuestro mundo actual sería conocido como lo conocemos tal y como hoy.
el día. Algunos de los inventos más importantes que se han hecho en la edad contemporánea han sido la bombilla, el teléfono, la máquina de vapor, el internet, el avión. Yo lo digo con mi compañero Julia. ¿Cuáles son algunos personajes importantes de la época? Mahatma Gandhi fue un preso político que recibió como mecanismo de lucha a la huelga de hambre. Charles Darwin era un británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Albert Einstein, científico más conocido por el desarrollo de la teoría de la relatividad, Francisco García Lorca, poeta español que consiguió representar como nadie la tragedia y la grandeza humana. El Papa Francisco, multiplicador de los cristianos, a través de la fe y la acción. Seguidamente yo voy a hablar del papel de la mujer en la sociedad. En la edad contemporánea se inició un nuevo rol de la mujer, la feminista, la cual lucha por su liberación e igualdad. Asimismo, busca tener acceso a la educación, al voto y a las jornadas laborales aumentadas entre otras. También algunas mujeres importantes como Marie Curie, una física y química que descubrió el radio y el polonio. Virginia Goa, escritora británica, autora de novelas, de cuentos, teatro literarios y obras teatrales. Yo os informo de que aquí hemos puesto un QR que lo podéis escanear y hay información sobre Benalúa y etc. Con esto terminamos nuestro presentación español. Hasta aquí nuestro trabajo. Nosotros somos el grupo de primero de la ESO y hemos hecho en música un trabajo sobre la evolución de los instrumentos musicales. Historia. Hemos encontrado objetos sonoros como piedras, semillas, maderas, conchas, huesos, tonos empleados como percusión, silbato, flauta, trompeta, etc. En la edad antigua, en Egipto, hemos encontrado castañuelas, citro, menat y tambor. En Roma, la trompeta etrusca, la flauta pastoril, la lira, la pandereta, los platillos, la sonaja y las sonajas para la Edad Media. Ravel, zampoña, viola, salterio, laúd, afila, chirimía, cornamusa, órgano, pandereta, tambor, pandero, tejoretas, carillón, etc. Edad Moderna. Viola de gamba, violines, archilao, y órgano, clavicordio, clavecín, trompeta, sacabucha, fagot, tímpano. En la edad contemporánea, que es la edad en la que nos encontramos ahora mismo, ya hemos descubierto todos los